Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que se encuentren gozando de un excelente estado de ánimo y que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que despierta una gran curiosidad, especialmente entre aquellos que seguimos de cerca el vertiginoso mundo del espectáculo y nos mantenemos al día con las noticias de nuestras celebridades favoritas. El título que encapsula la emoción de hoy es **Can Yaman confiesa, sufrí desamor. Su respuesta te sorprenderá. Sí, han leído correctamente. El aclamado actor turco Can Yaman, una figura que ha conquistado corazones a nivel internacional gracias a sus interpretaciones en telenovelas de éxito arrollador y a un carisma que traspasa la pantalla, ha decidido, en un acto de valentía y apertura, compartir un aspecto bastante íntimo de su vida, el desamor. Y tal como la promesa del título sugiere, su confesión y la manera tan peculiar y profunda en que ha abordado este tema nos han dejado a todos, por decirlo de alguna forma, sin aliento. Antes de que nos lancemos de lleno a desgranar los detalles más jugosos y reveladores de esta historia, quiero hacerles una invitación que considero fundamental. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente, con la mayor de las cordialidades, a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven estratégicamente ubicado justo debajo de este vídeo. Recuerden que es un gesto completamente gratuito y que al hacerlo, se aseguran de no perderse ni un solo ápice de nuestros futuros contenidos. Nos esforzamos cada día por traerles información de vanguardia, análisis perspicaces y el entretenimiento más fresco y cautivador del universo del espectáculo. Y por supuesto, si el contenido que creamos resuena con ustedes y disfrutan de nuestras explicaciones y reportajes, un generoso *me gusta siempre actúa como un poderoso impulso, una inyección de energía que nos alienta a seguir trabajando con la misma pasión y dedicación. Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos de lleno en la conmovedora historia de Can Yaman. Can Yaman. Un nombre que, sin lugar a dudas, resuena con una fuerza inusitada en innumerables rincones del planeta, y la verdad es que no es para menos. Su impresionante físico, su indudable talento actoral que se ha ido puliendo con cada proyecto, y una personalidad magnética y arrolladora lo han catapultado a la categoría de ídolo para una legión de admiradores que lo siguen fielmente. Hemos sido testigos de sus romances épicos en la ficción, hemos seguido con interés sus audaces incursiones en el séptimo arte y la pequeña pantalla, y hemos sido testigos privilegiados de su meteórico ascenso en la fama a nivel internacional. Sin embargo, es crucial recordar que, al igual que la gran mayoría de los seres humanos, e incluso las estrellas de Hollywood que parecen tener vidas de cuento de hadas, todos ellos albergan sus propias batallas internas, sus momentos de profunda vulnerabilidad y sus propias tormentas emocionales. Y es precisamente uno de esos momentos, uno de esos instantes de fragilidad que decidieron compartir, lo que hoy nos ocupa y nos conmueve. Recientemente, en el marco de una entrevista concedida a un importante medio, Can Yaman demostró una vez más su disposición a abrirse, abordando temas que iban mucho más allá de sus proyectos profesionales más recientes. La conversación, que se tornó íntima y reveladora, giró en torno a su esfera personal, sus vivencias más significativas y, para la sorpresa de muchos, se adentró en el delicado y a menudo doloroso terreno del desamor. Cuando evocamos la palabra desamor, nuestra mente tiende a conjurar imágenes de profunda tristeza, de decepción amarga, del agudo dolor que acompaña a la ruptura de una relación significativa. Y sí, en efecto, Can Yaman no se limitó a insinuar, sino que confesó abiertamente haber transitado por ese difícil camino. No obstante, lo que verdaderamente hizo que su respuesta dejara a todos con la boca abierta, que la elevó por encima de una simple declaración de haber sufrido, no fue la mera admisión de la pena, sino la magistral manera en que la relató y las profundas e inesperadas reflexiones que compartió al respecto, Según lo que se ha podido conocer y comentar a raíz de esta exclusiva entrevista, Can Yaman se refirió a una relación pasada que concluyó de una manera particularmente dolorosa. Es importante destacar, y esto es algo que a mi juicio, habla maravillas de su carácter y madurez, que el actor no se explayó en detalles escabrosos sobre la otra persona involucrada ni sobre las circunstancias exactas que rodearon el final de la relación. No hubo señalamientos, no hubo intentos de culpar a nadie, ni mucho menos un deseo de exponer o difamar a su expareja. Por el contrario, su enfoque se mantuvo firmemente centrado en su propio proceso interno de sanación, de aprendizaje y de crecimiento. Lo
que resultó verdaderamente impactante y aleccionador fue la perspectiva que adoptó ante esta difícil experiencia. En lugar de permitirse quedar anclado en el resentimiento, en el dolor perpetuo o en la amargura de lo sucedido, Kanyaman describió el desamor como *** una etapa esencial, casi necesaria, para el desarrollo personal, ***. Sus palabras resonaron con una sabiduría que pocos esperarían. Según se desprende de sus declaraciones, Kanyaman expresó algo similar a esto: el desamor, aunque en el instante presente cause un dolor punzante y abrumador, constituye una oportunidad invaluable para un autoconocimiento más profundo, para desenterrar fortalezas internas que desconocíamos poseer y para redefinir, con una claridad renovada, nuestras prioridades vitales. Compartió cómo al experimentar la pérdida de alguien que ha sido importante en nuestra vida, nos vemos forzados, casi obligados, a confrontar nuestros propios vacíos emocionales, esas áreas de nuestra personalidad que requieren atención y trabajo. Fue una visión extraordinariamente madura y reflexiva de una experiencia que, para la gran mayoría de las personas, suele ser devastadora y difícil de superar. Pero lo que más capturó la atención y generó una onda de admiración generalizada no fue solo su valiente admisión de haber sufrido, sino, y aquí es donde reside la verdadera sorpresa, *** cómo logró superar ese doloroso episodio de desamor, *** y, debo confesarles, no se trata de una fórmula mágica o de un secreto místico e inalcanzable. Kanyaman reveló que su estrategia, su camino hacia la recuperación, implicó una *** dedicación total e intensiva a su trabajo, a sus pasiones más profundas y a su bienestar integral, tanto físico como mental. *** se volcó de lleno en el gimnasio, encontrando en el ejercicio una vía de escape y fortalecimiento. Se sumergió en el estudio de nuevos guiones, explorando personajes y universos que lo mantuvieron enfocado y desafiado. Se embarcó en el aprendizaje de nuevas habilidades, ampliando su horizonte y nutriendo su intelecto. En lugar de caer en el aislamiento, en la autocompasión o en la búsqueda de consuelos superficiales y efímeros, utilizó el dolor, esa emoción tan potentemente paralizante, como un combustible, como un motor para *** superarse a sí mismo y reinventarse, ***. Esta revelación nos tomó por sorpresa porque a menudo, cuando contemplamos a figuras tan exitosas, con carreras tan brillantes y vidas que parecen, desde fuera, casi perfectas, tendemos a idealizarlas. Nos cuesta imaginar que puedan experimentar las mismas fragilidades emocionales que nosotros, que también sufren las pérdidas y que se ven afectados por las adversidades. Sin embargo, Kanyaman, con su honestidad, demostró una vez más su humanidad. Nos recordó que efectivamente él también es humano, que las decepciones y las rupturas le duelen, y que, lejos de ser un obstáculo insuperable, utiliza esas experiencias vitales como un trampolín para evolucionar, para crecer y para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Su mensaje claro y contundente fue que *** el desamor no representa el final del camino, sino más bien una puerta de entrada hacia una versión más evolucionada y consciente de uno mismo, siempre y cuando se aborde con la actitud correcta, con resiliencia y con una mentalidad de crecimiento, ***. Es verdaderamente fascinante observar cómo estas figuras públicas, a través de sus propias vivencias y su valentía al compartirlas, nos brindan, en ocasiones, lecciones de vida de la manera más inesperada y conmovedora. La forma en que Kanyaman presentó su experiencia con el desamor nos invita, de manera casi imperativa, a la reflexión profunda sobre nuestras propias vivencias. ¿Cuántas veces nos hemos visto atrapados en un ciclo de amargura y resentimiento tras el fin de una relación? ¿Cuántas veces hemos permitido que el dolor nos consuma, nos paralice, en lugar de canalizar esa energía como un catalizador para un cambio positivo y transformador? Su ejemplo nos ofrece una prueba irrefutable de que es posible emerger de esas situaciones complejas y dolorosas no solo intactos, sino más fuertes, más sabios y con una conciencia mucho más elevada de nuestro propio valor intrínseco. Además, su decidido enfoque en el desarrollo personal, en el valor incalculable del trabajo duro y disciplinado, y en la importancia crucial del autocuidado en todas sus facetas, son pilares fundamentales. Constituyen una guía práctica y aplicable para cualquier persona que haya atravesado o esté atravesando un episodio de desamor. No se trata de una carrera por olvidar lo antes posible, de borrar el pasado a toda prisa. Se trata más bien de un proceso de procesamiento emocional, de aprendizaje profundo, de reconstrucción interna y finalmente de resurgimiento. Y Kanyaman, con esta confesión sincera y profunda, nos ha regalado una muestra de resiliencia humana, una capacidad de sobreponerse a la adversidad, que sin duda alguna merece ser admirada y, ¿por qué no?,
emulada en nuestras propias vidas. Fue una entrevista que sin ningún tipo de duda, generó un auténtico revuelo mediático. Los titulares sensacionalistas que proclamaban Kanyaman confiesa, sufrí desamor. Su respuesta te sorprenderá, no solo no mentían, sino que se quedaban cortos a la hora de describir el impacto de sus palabras. La verdadera sorpresa no radicó en la simple confesión de un sentimiento humano universal, sino en la ** profundidad de sus reflexiones, en su visión excepcionalmente positiva y constructiva ante la adversidad, y en su asombrosa capacidad para transformar una experiencia inherentemente dolorosa en un motor de crecimiento personal y superación. ** nos demostró, de manera elocuente, que incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, reside una fuerza interior inmensa y un potencial transformador insospechado. Para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado. Kanyaman, nuestro querido y admirado actor, ha abierto su corazón de par en par compartiendo con el mundo una confesión personal, ha sufrido desamor. Lo que resultó verdaderamente impactante y revelador de su declaración no fue la simple admisión de este sentimiento, sino la perspectiva sumamente madura, reflexiva y profundamente enfocada en el crecimiento personal que adoptó para describir su experiencia. Él visualizó el desamor no como una derrota aplastante o un final, sino como una oportunidad única y valiosa para conocerse mejor a sí mismo, para fortalecer sus cimientos internos, y para superarse a sí mismo a través de la dedicación a su trabajo y al cuidado de su bienestar integral. Espero de todo corazón que hayan disfrutado enormemente de este vídeo y que la conmovedora historia de Kanyaman les haya parecido tan inspiradora, motivadora y reveladora como a mí me ha resultado analizarla y compartirla con ustedes. Agradezco de manera sincera que hayan dedicado estos minutos de su valioso tiempo a acompañarme en este recorrido, aprendiendo y reflexionando juntos sobre un tema tan universal y a la vez tan personal. Ahora, llega el momento que más disfruto, me encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kanyaman? ¿Se sintieron identificados con su experiencia? ¿Han pasado por situaciones similares en sus vidas? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor manera de afrontar y superar el desamor? Por favor, no duden ni un instante en compartir sus pensamientos más profundos, sus experiencias personales y sus reflexiones en la sección de ** comentarios ** que se encuentra justo debajo de este vídeo. Me encanta leer sus aportaciones, aprender de sus perspectivas y poder interactuar con cada uno de ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si lo han encontrado útil, entretenido o inspirador, les pido encarecidamente, con el corazón en la mano, que le den un generoso * me gusta *. Su apoyo manifestado a través de sus me gusta es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, con dedicación y pasión. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra familia de suscriptores, les invito una vez más a darle al botón de * suscribirse * y a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que crean que pueda encontrar interés o inspiración en la historia que hemos compartido hoy. Muchísimas gracias de nuevo por su increíble compañía y por su apoyo constante. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima aventura juntos.